Muy bien. En estos 20 minutos vamos a compartir con ustedes un tema tal vez cambiando un poquito no es nuevo, pero creo que sí nos va a hacer pensar en que existen algunas otras formas de tratar a los pacientes, todo bajo condiciones seguras siempre para el paciente, pero rompiendo algunos paradigmas. Y precisamente vamos a ver un poco de lo que se hace, de lo que se propone ahora en el manejo del paciente con ventana pericárdica positiva, es decir, un paciente con una lesión de corazón que está sangrando, pero no necesariamente, así como lo escuchan, necesita abrir el tórax. Recordamos que el paciente con lesión cardíaca va a manifestarse clínicamente con 3 escenarios. Puede ser con hemorragia intensa al tórax, que es la mayor parte de los casos, sobre todo en el entorno del paciente con lesiones por arma de fuego. Puede presentársenos como taponamiento cardíaco un poco más frecuente en el paciente con lesiones por arma blanca. Y el paciente, que es un reto más difícil porque no necesariamente se nos muestra, nos da la cara clínica de que tiene una lesión cardíaca, aún así teniéndola, y es el paciente que conocemos como lesión oculta. Para los primeros 2 casos, para los primeros 2 escenarios, así como este paciente que venía con taponamiento cardíaco, o el que viene con el escenario de un hemotórax masivo, viene con exagitación de una lesión precordial, no hay ninguna duda que lo que tenemos que hacer es abrir inmediatamente el tórax. Sin embargo, en el paciente que clínicamente está bien, no el limítrofe, es el paciente que está bien, que le viene a usted asintomático a urgencias, lo interroga y no hay ningún signo de alarma. Recuérdense ustedes que la estabilidad hemodinámica no se marca únicamente por la presión arterial. Hemos conocido que hay otros marcajes muy importantes como la frecuencia cardíaca, la gasometría. Es deseable para poder estar tranquilos nosotros en decir que estamos enfrente de un paciente que hemodinámicamente está estable. O sea, importante tener muy claro que la hemodinámica estable no es solo el que no tenga cambios de presión arterial. Entonces, esos pacientes que vienen con lesiones penetrantes en la zona de riesgo, la zona conocida como zona de Murdoch, no sé si hay un puntero para acá que me presten para mostrar. Hemos aprendido, ¿tienes o no? Perfecto. Entonces, hemos aprendido que esta es la zona precordial, pero parece que por aquí hay una pequeña, bueno, una gran confusión, porque esto no es tridimensional, estamos solo viendo un plano, y eso es lo que hemos aprendido todos, pero creo que más adelante vamos a estar de acuerdo con que esto debe extenderse hacia una zona que nos permita ver el espacio tridimensional, imaginarlo o cuantificarlo de alguna forma, porque se nos está pasando seguramente un porcentaje de pacientes si no pensamos en la región posterior, que no es solo esta. Y pudiera ser que de repente nos viniera ahí, hay que tener cuidado, que sí es un bajo porcentaje, pero existe de esos pacientes que están fuera de la zona precordial y tienen, a pesar de eso, lesiones de corazón. Y este estudio que le tenemos enfrente, que es apenas un ejemplo porque hay varios más, nos muestran que hicieron un análisis de 700
35 pacientes heridos y el 34% de ellos tenía lesión de corazón. 80% de los pacientes con lesión estaban dentro de la región precordial y hasta un 20% estaba afuera. Así que tengamos eso en mente también y tenerlo en cuenta, porque puede haber un paciente que nos dé más adelante la sorpresa. Bien, aclarando estos puntos, ¿qué hacemos con ese paciente que viene para estudio de la zona precordial con lesión penetrante que está, repito, asintomático y hemodinámicamente estable? No lo podemos dejar ir a casa. No se acepta solamente la observación como tal, sino que tenemos que tener unos ojos que vean por dentro. ¿Cuáles son esos ojos? Pues el conocidísimo estudio del ultrasonido hecho por el cirujano, el FAST. En algunos centros de repente hasta tengan la posibilidad de hacer la ecografía transtorácica y tengan cardiólogos de turno y sea una ventaja también. La tomografía, que debería ser de alta resolución y de repente para el paciente en trauma no sea tan práctico como los otros estudios. Y la ventana pericárdica, que se puede hacer de varias formas: subxifoidea, transdiafragmática, laparoscópica, toracoscópica. Pero es importante tener un punto de partida y tener la tranquilidad que tenemos una imagen que nos diga que ese paciente no tiene derrame pericárdico. O mejor aún, si lo estamos viendo a través de una ventana pericárdica, y estar seguros por las consecuencias indiscutibles que tiene dejar una lesión cardíaca ahí olvidada, que en cualquier momento puede hacérsenos un taponamiento cardíaco o puede expulsar sangre masivamente en un reflejo de Valsalva. Definitivamente la mejor herramienta, la más práctica que existe ahora y que casi llega al 100% de sensibilidad, es el ultrasonido FAST. Muy práctico, no es invasivo, lo podemos repetir cuantas veces sea, pero hay que tener precaución, y eso lo conocemos desde los estudios del doctor Meyer, imagínense, en 1995, y es el grupo de pacientes que tengan hemotórax, es decir, que el paciente puede tener una lesión pericárdica y puede estar sangrando hacia el tórax. Entonces, ¿de qué forma usted le va a detectar que esa sangre que está dentro del tórax es por una lesión intratorácica o es porque el paciente tiene una fístula pleuropericárdica? Y es decir, está sangrando del corazón y se está vaciando hacia el tórax lentamente, pero tiene una lesión cardíaca. Así que de los estudios del doctor Meyer se conoce que esto puede pasar hasta que baja la sensibilidad a un 50% en el ECOFAST, o sea que ya no nos sirve en el paciente con hemotórax, porque 50% de posibilidades de tener un falso negativo es mucho y es muy peligroso. Bien, aclarado esto, si su paciente, el manejo estándar conocido en todos lados es que si su paciente tiene un ultrasonido FAST o una ventana positiva, independientemente de cuál sea su estabilidad hemodinámica, bueno, si está inestable ya lo está operando, pero si el paciente está estable y usted detecta que hay sangre en el ultrasonido FAST, pues debe llevar al paciente a una toracotomía o esternotomía, vaciar el pericardio y reparar las lesiones. Eso es hasta ahora un consenso y es el estándar de muchos de los algoritmos con los cuales nosotros hemos aprendido. Y es así como hemos aprendido. FAST en ausencia de hemotórax, resultado positivo, toracotomía o esternotomía. Igual que ventana pericárdica positiva para sangre, pues resultado positivo es igual a toracotomía o esternotomía. Sin embargo, esto tiene tal vez un futuro distinto y va a llegar a ser más adelante un algoritmo distinto. Y se basa en las observaciones de varios grupos de trauma que tienen muchos pacientes y pues tienen mucho que hacer en el trauma y les ha permitido observar comportamientos en una buena cantidad de pacientes. Y es el grupo, por cierto, que mencionó Carlos, que es el doctor Absaria de Sudáfrica, ¿no?
y que tienen mucha experiencia en lesiones precordiales, sobre todo hay mucha arma blanca, hay arma de fuego, pero parece que la epidemiología es mucho del arma blanca. Y es cabal ese escenario de ese paciente con lesión cardíaca que no se manifestó con exsanguinación y tampoco hizo taponamiento cardíaco. Y el grupo de Navsaria pues empezó a observar que había un porcentaje de pacientes con lesiones penetrantes de corazón que cumplían ese algoritmo, y al abrir el esternón o al abrir el tórax pues encontraban la lesión de corazón, el agujero, pero el agujero ya no sangraba. Vaciaban un poquito el sangrado y pues algunos le practicaban la cardiografía y otros lo dejaban así. ¿Por qué? Porque sobre todo las lesiones ventriculares, como el músculo es muy grueso, tiende a cerrarlos. Ya cuando se explora la herida ya no hay nada que hacer. Y al contrario, en algunos casos pudiera ser hasta peligroso el suturar un corazón. Ya vieron la plática del doctor Ordóñez, y a veces no es tan fácil. Y si uno no lo sabe hacer, puede provocar más lesión y puede desgarrar el músculo cardíaco. O sea que tampoco es de colocar puntos así como así. Entonces empezaron a cuestionarse este grupo, de decir que si era necesario abrir el tórax en todos los casos de ventana pericárdica positiva. Y presentan este estudio que estaba publicado en la literatura. No traje mis lentes acá como siempre, pero fueron un porcentaje de 70% de estos casos con lesión precordial, asintomáticos y en todo momento hemodinámicamente estables. Fíjense qué porcentaje tan alto, que hasta el 70% ya no tenían que hacer, o sea, era una esternotomía no terapéutica. Y claro, este fue un estudio observacional prospectivo. Y el grupo del doctor Navsaria, bueno, dice, hagamos medicina basada en evidencia, y se proponen hacer un estudio. Ahora, dividir los pacientes y hacer un ensayo clínico, ¿no? Para tener una mejor evidencia en la literatura y una mejor recomendación, con un grupo respetable de pacientes. Y los randomizaron y estudiaron al grupo A, repito, paciente hemodinámicamente estable con lesión penetrante en la región precordial, y al grupo A le hacían esternotomía, y al grupo B solamente le hacían ventana pericárdica, vaciando el hemopericardio, lavándolo y dejándole un drenaje. Que para muchos que escuchamos esa propuesta la primera vez nos dejó, yo no haría eso. Y un estudio, pues para muchos, repito, un poco atrevidos, pero medicina basada en evidencia, ahí está la evidencia. Le fue igual a los dos grupos en cuanto a mortalidad. Se murió uno de los del grupo que operaron, claro, no por la cirugía, sino que porque era una lesión extensa, pero no por hacer el manejo conservador. O sea, Navsaria y colaboradores tienen esta evidencia que es seguro haciéndolo en estos pacientes que estén hemodinámicamente estables. Creo que en Estados Unidos, tal vez Juan Carlos nos aclara, pero creo que no es el estándar todavía el manejar los pacientes con lesión precordial así, en forma conservadora ante una ventana pericárdica o un FAS positivo. Creo que no hay, todavía no es el estándar, pero sí hay reportes de algunos grupos en Estados Unidos ya publicados que están también haciendo este cambio. Les repito, yo la primera vez que escuché esto fue en una presentación de esas discusiones activas que se hacen en la Sociedad Panamericana de Trauma, que se presentan en estas controversias, y fue precisamente de Carlos Ordóñez que lo escuché, y después platicamos por teléfono. Le digo: Carlos, muy interesante tu trabajo, te felicito, me parece muy bien, pero nunca lo voy a hacer, le tengo miedo, no me siento seguro hacerlo en mi centro, y no sé, tendría que haber muchos más estudios para poderlo hacer. Pero me puse a investigar, me puse a leer, y me dice: Carlos, lo vas a hacer, y me vas a llamar más temprano que tarde, y me vas a contar que hiciste el primer caso, y te va a ir bien y te va a gustar, ahí vas a ver la ventaja que tiene. Y dije: no, nunca lo voy a hacer.
A los 2 meses se presenta este caso y se lo platico a Carlos. Tenía razón, sí lo hice, sí me atreví. Y esta era una mujer de 23 años que fue llevada por paramédicos, consciente, orientada. La paciente en todo momento hemodinámicamente estable, hasta platicando con nosotros. Esa es la foto de quirófano, porque decidimos llevarla a la sala de operaciones porque precisamente tenía 2 lesiones precordiales, pero tenía hemotórax al colocarle el tubo. Había dado un poquito más de 100 cc de sangre, entonces la posibilidad de una fístula pleuropericárdica nos preocupara que fuese un falsamente negativo. Así que decidimos llevarla a hacer una ventana pericárdica laparoscópica, haciendo la cirugía mínimamente invasiva, que por los horarios en el San Juan de Dios no siempre se puede hacerlo en los turnos. Se hace solo en la mañana y este paciente cayó en la noche y los muchachos decidieron darle manejo conservador y presentarla para hacerle precisamente ventana pericárdica laparoscópica el otro día. Y bueno, hacemos la ventana pericárdica, laparoscópica, transdiafragmática y todo tranquilo. No fue la primera, ya habíamos hecho varias y ya estábamos acostumbrados a ver líquido pericárdico y a estar tranquilos. Bueno, es negativa, pero siempre cae el primer caso. Y este fue el primer caso que lo primero que me vino a la mente, híjole, esta es una iatrogenia. Me pasé con el cauterio, ¿no? Y lesionamos el corazón, porque no me atreví que mi residente lo hiciera. Le dije, quítame, dame la mano, que yo lo voy a hacer. Y dije, mejor se lo hubiera dejado a él para que él lesionara el corazón y no yo. Me sentía mal porque dije, esto fue una iatrogenia. Y bueno, todo en calma, ¿no? Siempre viendo el monitor, el paciente estable. Y abrimos un poco más porque esto era nuevo para nosotros. No teníamos a Carlos enfrente para que nos ayudara, nos quedara tranquilos. Y vimos más sangre. Y dijimos, bueno, pues está sangrando bastante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y volteamos a ver el monitor y el monitor todo el tiempo, paciente estable, ¿sí? Sin cambios de frecuencia cardíaca y sin presión arterial. Sin cambios de la presión arterial, ¿no? Pero con un sangrado que en ese momento pues terminó de vaciar porque no era un sangrado activo. Y aquí fue donde ya nos tranquilizamos. Yo me tranquilicé como a cargo, ¿no? del grupo. Yo estaba a cargo del grupo, yo había abierto el pericardio. Y dije, yo quiero ver si esto lo hice o no. Y meto el laparoscopio, meto el instrumento por acá y empiezo a sacar coágulos con fibrina. ¿Qué nos decía eso? Que eso no lo habíamos hecho nosotros. Eso era viejo, eso ya tenía 2 horas, porque la paciente tenía 3 horas de evolución. Entonces eso ya me dejó tranquilo. Uno tiene que ver las cosas como el apóstol. Vos que leíste mucho religión, ¿cómo es que se llama el apóstol que hasta no ver, no creer? Santo Tomás, ¿sí? Yo soy como Santo Tomás, tengo que verlo para creerlo. Entonces tuve que ver los coágulos, miren, la fibrina, y a dejarme tranquilo que esto no era una iatrogenia. Y luego viene la segunda parte, porque como estuvimos a explorar y el paciente tranquilo, me recuerdo de Carlos y digo, híjole, tenía razón, yo este paciente no lo voy a abrir. ¿Y por qué no lo voy a abrir? Porque no es para practicar y decir, como el otro lo está haciendo, es que uno piensa en ese momento en el beneficio del paciente. ¿Y qué es lo que pasa? Por muy nobles que sean las incisiones, ¿a quién le va a gustar tener una esternotomía o una toracotomía? Y que no deja de ser mórbido, aparte que duele, lleva tiempo, consume, hasta pueden haber complicaciones, ¿no? por la incisión. Y si yo le puedo evitar al paciente una semejante injuria, porque no es cualquier cosa abrirle el tórax, sin arriesgarlo, ¿por qué no? Eso fue nuestro pensamiento. Y ya con el potencial de la medicina basada en evidencia y la experiencia en el mundo, la plática que habíamos escuchado de Carlos, y con esto, que siempre lo debemos de tener presente cuando hagamos manejo conservador, no solo en corazón, sino que en abdomen o todo. Un enemigo o una contraindicación para hacer manejo conservador es que el paciente empiece a inestabilizarse. En eso creo que sí debe haber mucha claridad, porque las cosas andan mal. ¿Y para qué va a arriesgar a su paciente? Así que este paciente cumplió esos criterios,
nunca tuvo inestabilidad, introdujimos una sonda, lavamos el pericardio, porque ese debe ser otro criterio. El sangrado debe de ceder espontáneamente. Si hay un sangrado que persiste, significa que la lesión no ha cerrado y usted posiblemente va a necesitar ponerle puntos. Pero tómese el tiempo, no se asuste, que no le pase lo que a nosotros nos pasó. Que yo me asusté y estuve 10 veces pensándolo. Lo voy a abrir, porque miraba el sangrado así. Tomamos el tiempo y vació como 80, 90 cc, como pudimos ver ahí, y lavamos. Eso es importante. Lavamos, no salió sangre. Bueno, nos podemos quedar tranquilos. Ya le colocamos un drenaje blando. Observamos al paciente y la paciente evolucionó muy bien, que es lo que uno quiere al final de cuentas, colocando Riboa, transfusión masiva, operando. El objetivo es salvar vidas y que el paciente salga adelante. Y si puede ser mínimamente invasivo en trauma, ¿por qué no? Si está el lugar para hacerlo, toda vez sea beneficio para el paciente. La paciente evolucionó sin cambios hemodinámicos todo el tiempo, dejó de sangrar, quitamos el drenaje. Les mentiría si egresamos al paciente temprano. Como era el primer caso, yo la tuve ahí 5 días y no creía. Pero ahí se fue a la casa, le hicimos controles ecocardiográficos y la vemos todavía cada mes, cada 2 meses nos visita y ahí no hay ningún problema. Entonces, posiblemente el algoritmo que les mostré, que es lo que muchos hemos aprendido a hacer, de repente va a cambiar y va a haber consenso en todos los países y vamos a aprender a hacer esto, ¿sí? Toda vez existan condiciones para el manejo. Y esas condiciones son, por supuesto, la estabilidad hemodinámica, el cese espontáneo del sangrado y la capacidad de monitorizar al paciente en muchos aspectos, en tener su equipo que lo pueda ver y pueda estar seguro a todas horas que su paciente está bien. No queremos sorpresas. Y estudios de imágenes y por supuesto experiencia. No experiencia porque este era el primer caso, pero sí experiencia en manejar trauma cardíaco, manejar trauma de tórax y en saber los signos de alerta para poderlo hacer. ¿Qué les diría de las desventajas? Como hacía la pregunta a Juan Carlos, que se la hacía a Ordóñez, ¿cuáles son las desventajas? Hay que conocer las desventajas de todo. Y la desventaja sería el riesgo de sangrado, que se nos pase por ahí algún caso. Carlos tiene más experiencia en manejar conservador y él nos podrá decir al final si le ha pasado algo, porque este es nuestro primer caso. No hemos vuelto a hacer otro, porque era el caso que tenía las condiciones y no por entusiasmo, hagamos el otro, aunque esté limítrofe. Eso no. Entonces, no hemos vuelto a tener otro, pero yo diría que el riesgo de sangrado y que no se aprecia la magnitud de la lesión y ahí uno se queda un poquito intranquilo, ¿no? Y la posibilidad del aneurisma ventricular que está descrito, pero incluso en las reparaciones ventriculares grandes, poniéndole puntos. Entonces, imagino, pues es una imaginación que tengo, que haciendo el manejo conservador, cuando esto se convierta en consenso, posiblemente vamos a ver más casos de aneurismas ventriculares si no tenemos cuidado. Y he visto los estudios que los aneurismas ventriculares tienen aparecimientos tardíos y debutan en el paciente hasta 5 o 7 años. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Los cambios de paradigmas deben aceptarse porque esto es un paradigma y lo estamos cambiando. Creo que en Centroamérica, no sé si en Centroamérica, pero por lo menos en Guatemala, creo que es el primer caso. No porque seamos mejores en el San Juan de Dios, sino que porque nos llegó el caso ideal. Nos llegó antes a nuestro grupo que al grupo de Miguel y Sabrina. Y así estamos en el Riboa, también no en una competencia, sino que en una colaboración y en una ayuda. Hablamos cuando veníamos de regreso del curso con Carlos, con Miguelito, a ver quién de los equipos lograba conseguir antes y ayudar al otro equipo. O sea, esa debe ser la competencia para ayudar al otro. Y nosotros somos hospitales vecinos, amigos y compartimos la ciencia, los errores y todo. El manejo conservador es inaceptable si este provoca morbilidad y mortalidad en los pacientes. Por cierto, que como mi padrino del caso fue Carlos Ordóñez, fue el que me metió esa mala idea, hicimos el caso, pues lo invitamos a comentar, ya pronto va a salir publicado,
ahorita está en la, ¿cómo se llama eso? En la que ya va a ser, ya fue aceptado, y en la próxima revista lo van a poder revisar, de la revista de la Sociedad Panamericana de Trauma, y Carlos Ordóñez nos lo comenta. Por último, la cumbre del cirujano, y creo que cualquier médico de cualquier especialidad, son los buenos resultados. Y el camino a la cima lleva consigo constante estudio, práctica e investigación. No sé en qué momento de éxtasis estaba, pero esto se me ocurrió. Muchas gracias.